Hola amigos, bienvenidos a otro video más del canal. Vamos a continuar con esta serie de videos en donde armamos nuestro modelo de kit a una escala 1 a 8. En esta ocasión armaremos las piezas que vienen en los fascículos 7 y 8. Así como lo hemos hecho en entregas anteriores, ya saqué todas las piezas de sus empaques para agilizar el proceso de armado. Así amigos, sin más preámbulo, comenzamos. Bien amigos, vamos a iniciar con el fascículo 7, pero antes vamos a revisar rápidamente las piezas que vienen incluidas. La primera pieza es el larguero delantero izquierdo del chasis. La segunda pieza que tenemos es el eje de la dirección. Lo pongo de esta manera para que lo puedan ver mejor. Aquí tenemos la tapa de la caja de dirección. La vemos del otro lado. Y la carcasa de la dirección. La volteamos para que también vean el otro lado. Aquí tenemos las juntas de la dirección. Las ponemos de este lado. Aquí tenemos el eje sin fin. Aquí tenemos el piñón de la dirección. Aquí tenemos el brazo de control superior de la suspensión delantera izquierda. Hasta me quedé sin aire. Y por último, tenemos toda la tornillería que vamos a utilizar en este fascículo. Ya que hemos revisado las piezas que se incluyen en el fascículo 7, iniciamos con el ensamblaje. Vamos a apretarlo un poquito más, asegurándonos de que queda a la perfección. Y ahí ya la tenemos lista. La vamos a colocar de este lado. Bien, ahora vamos a tomar el eje de la dirección y lo vamos a atornillar de esta manera. De igual manera, no nos indican que deba de ir en un lado en específico. Los dos son iguales y vamos a utilizar los tornillos GM. Ya tenemos listo el tornillo. Alineamos un poquito la pieza. Ahí ya se fue chueco. Se tiene que mantener derecha para que entre en el agujero. Ahí no logramos que entre, no le estamos atinando bien, hay que tener mucho cuidado. Vamos a sacarlo un poco. Como pueden ver, el tornillo de aquí no tiene fuerza, no se aprieta, entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque si no le atinamos correctamente, se nos raspa la pieza. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Voy a tratar de hacerlo de esta manera, apoyándome en la mesa, para que quede alineado
Vamos a ver si así lo logramos. No lo logramos. A ver. Es muy pequeñito el tornillo y se resbala mucho. Vamos a hacer otro intento. Como que hay que tratar de acomodarlo bien entre los dedos para que entre el tornillo. ¡Ay! Se me cayó el tornillo. Esta parte sí se me está haciendo un poco complicada. Ahí ya lo siento un poco duro, creo que ya va a entrar. Pero no la vamos a apretar, vamos a dejarla ahí. Como pueden ver, ya se ve que agarró. Voy a apretar un poco más para tratar de poner derecha la pieza y sea un poco más fácil meterla del otro lado. Vamos a dejarla ahí. Ahora vamos a poner el otro tornillo. Ahí ya entró. Efectivamente, sí fue más sencillo el proceso. Vamos a apretar los tornillos. Hasta que llegue al toque. Ahí ya llegó. No lo vamos a sobreapretar. Vamos a apretar el del otro lado. Y ahí ya tenemos toda la pieza armada, quedando de esta manera. Vamos a ponerla aquí. Bien, ahora vamos a tomar otra junta de la dirección y la vamos a colocar de este lado, de esta manera. Volvemos a utilizar los tornillos GM. Aquí ya está listo. Este nos dio un poquito más de trabajo la primera vez que lo hicimos. Vamos a ver si esta vez lo logramos hacer un poco más rápido. Ahí ya logramos que el primero entre, pero vamos a meterlo bien. Como que quedó un poco chueco, no sé si lo alcancen a apreciar. De hecho, miren, ahí quedó un poco salido. Ahí lo bajamos un poquito, este entró más justo. Lo estoy tratando de bajar para que, de hecho, está un poco chueco. Vamos a intentar meter el otro tornillo para que se alinee la pieza y el otro creo que lo vamos a sacar y lo vamos a volver a meter. No logramos hacer que entre. Por un momento creí que iba a ser más sencillo este lado. A ver, voy a sacar el primer tornillo. Ahí ya lo metí, entró recto. Bueno, al menos de un lado ya quedó. Vamos a intentar del otro lado, a ver cómo nos va. Al final el tornillo ya está metido, entonces solo tenemos que alinearlo un poco, meterlo y ahí va. Por lo que vi, tenemos que acomodar la pieza haciendo una especie de T. Ahí apretamos, ahí quedó desacomodado. Ahí parece que ya quedó. Vamos a darle una apretadita más, como dicen. Un giro muy leve, muy poquito. Vamos a apretar del otro lado. Ahí está. Lo alineamos. Listo. Queda de esta manera. Vamos a poner la pieza aquí. Bien. Ahora vamos a tomar las piezas de la caja de dirección y vamos a poner el sinfín de esta manera. Aquí. Vamos a girarlo para que se aprecie mejor de esta manera. Y vamos a colocar la tapa. La tapa va aquí. Listo. Ahora, lo que nos indican es que tenemos que poner 3 tornillos. 1, 2 y 3. Vamos a iniciar con el en medio.
Aquí no se puede meter, yo digo que sí va del otro lado. Ahí ya pusimos el primero, como pueden ver no salió del otro lado, entonces sí va de esta manera. Vamos a poner el segundo. Y por último vamos a poner el tercer tornillo. Listo, y nos queda de esta manera la caja de dirección. En este punto quiero disculparme con ustedes, porque se me olvidó poner el piñón dentro de la caja de dirección. Cuando terminé de armarla, me di cuenta que sobraba y tuve que volver a desarmar y armar la parte. Y ponemos la pieza aquí. Bien, ahora vamos a tomar el larguero delantero izquierdo del chasis y vamos a unirlo con la caja de la dirección. Para esto tenemos que poner mucha atención en las imágenes porque nos podemos perder de cómo va orientada la pieza. Entonces, de acuerdo a esto, me imagino que esto va así. De hecho, aquí tiene un agujero para que entre el tornillo aquí. Vamos a validar si es correcto. Aquí vemos que entra de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es atornillarlos de este lado. Y vamos a utilizar dos tornillos MM. Vamos a dejar esto un momento para acomodar el tornillo. Aquí está listo. Y vamos a ponerlo de esta manera. Ahí está el primero, no lo apretamos al 100%. Más que nada lo ponemos para que sostenga la pieza. Y vamos a poner el segundo tornillo. Ahí entró. Obviamente la pieza se siente un poco floja porque no hemos apretado los tornillos al 100%. Vamos a hacerlo. Ya apretó un poco más, pero todavía le falta. Ahí los tornillos ya quedaron firmes, pero la caja aún se siente un poco floja. Y para terminar de asegurar la caja, que es lo que notamos, vamos a poner otro tornillo aquí, que es el EM, que ya tenemos aquí. Y lo ponemos de esta manera. Ahí ya terminamos, quedó muy firme la pieza, es lo que nos faltaba. Y vamos a ponerla aquí. Bien, vamos a hacer esta pieza a un lado y vamos a retomar el travesaño del eje delantero que iniciamos en el fascículo 6. Las instrucciones indican que lo pongamos de esta manera. Entonces, ahora vamos a poner la pieza cuidando que vaya del lado correcto, que tenga la letra L. Y todo de este lado tiene la letra L, entonces la pieza va de esta manera. Para esto vamos a utilizar los tornillos IM que tenemos aquí. Vamos a ponerlo. Recordemos que esta pieza nos dio mucho trabajo la vez anterior, entonces vamos a usar las lecciones aprendidas y vamos a poner primero el tornillo aquí, cuidadosamente para que se vaya haciendo la cuerda. Despacito. Recordemos que al principio está un poco duro en lo que se hace la cuerda. Ahí estaba cuidando que efectivamente se siga derecho. Estoy apretando un poco más. Ahí se siente muy duro, pareciera que ya llegó al límite, pero tenemos que seguir atornillando para que se haga la cuerda. Y como vemos, el tornillo ya llegó al otro lado, pero vamos a regresarlo ya que lo queremos al ras.
Entonces vamos a hacer lo mismo con el otro tornillo IM. Vamos a meterlo poco a poco. Ahí estoy utilizando mi dedo como guía para tratar de que se vaya derecho. Ahí está entrando. Lo revisamos y efectivamente va derecho el tornillo. Todo va bien hasta ahorita. Ahí ya se aflojó, entonces ahí ya salió del otro lado y lo voy a regresar un poco y ya la tenemos lista. Entonces lo que seguiría es poner esta pieza para poderla atornillar. Vamos a acomodarla. No logro entrar la pieza, vamos a meter más el tornillo. Ahí está. Vamos a poner la pieza y vamos a intentar que coincida el agujero. Ahí entró, pero se está yendo chueco. Vamos a recargarnos en la mesa para hacerlo más fácil. Ahí ya está entrando, se siente bien. Ahí lo tenemos. Vamos a meter de una vez el otro. Aunque aquí vemos que el tornillo se va un poco chueco. Vamos a sacarlo e intentar meterlo. Vamos a tratar de alinearlo. Está dando un poco de trabajo. Yo creo que es ahí. Es más abajo. Como pueden ver, no ha entrado. Me está dando mucho trabajo esta pieza. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter este tornillo al 100%, que llegue del otro lado. Ahí ya casi llega al otro lado. Podemos ver la punta. Entonces vamos a tratar de que entre. Ahí ya vimos la punta de este lado. Ya llegó. Perfectamente bien alineado. Ahí ya la tenemos. Ahora vamos a tratar de meter el otro tornillo. Esperaría que fuera un poco más sencillo. No lo estoy logrando, de verdad que me está dando más trabajo en esta ocasión. Como pueden ver, aquí se está lastimando esta pieza de que no está entrando correctamente. Ahí vamos a intentar de nuevo. Todavía se siente dura, pero yo creo que no entró. De hecho, aquí se ve que estamos mal, está a más abajo la pieza. Vamos a intentar ahí.
¿Qué dicen amigos? ¿Entró o no entró? Quisiera creer que por fin logramos que entre. Ya no la veo chueca. Vamos a seguir apretando. Ahí ya se siente flojo el tornillo. Ya estamos apretando un poco más rápido porque ya entró. Ahora solo nos falta que llegue hasta el final. Esperaría que no tengamos más problemas. No, ya alcanzo a ver la punta del tornillo. Vamos a apretar más para dejarla firme. Y listo, ha llegado. Vamos a apretar el otro tornillo también. Listo amigos, de verdad que esta pieza sí estuvo complicada. De hecho, está muy firme. Vamos a aprovechar para apretar un poco más la pieza del otro lado. Listo. Y así quedó de esta manera. Bien amigos, con esto hemos concluido el armado de las piezas que vienen en el fascículo 7, en donde armamos la caja de la dirección, la fijamos al larguero del chasis y el brazo de la suspensión izquierda. Este fascículo estuvo algo complicado. Vamos a iniciar con el 8 a ver cómo nos va. Knight Rider will continue in a moment. Vamos a continuar con el armado de las piezas que comprenden el fascículo 8. Primero vamos a revisar rápidamente las piezas que vienen incluidas. Aquí tenemos el brazo de control inferior de la suspensión delantera izquierda. Aquí tenemos el resorte de la suspensión delantera izquierda. La junta inferior de la suspensión delantera izquierda. La junta superior de la suspensión delantera izquierda. El amortiguador de la suspensión delantera izquierda. Los refuerzos delanteros izquierdo y derecho. Los soportes de la suspensión delantera izquierda y derecha. Y por supuesto no pueden faltar los tornillos que vamos a utilizar para hacer el armado de las piezas de este fascículo. Ya que hemos revisado las piezas que se incluyen, iniciamos con el ensamblaje. Bien amigos, vamos a iniciar colocando los soportes de la suspensión delantera. Y para esto vamos a recuperar el travesaño del eje delantero. Vamos a colocar este par de piezas aquí y el otro de este lado, de esta manera, utilizando los tornillos KM. Como siempre, primero vamos a poner el tornillo en el desarmador. Cuidamos que tenga la letra L. Como pueden ver, aquí dice la letra L, pero va del otro lado, de esta manera. Ahí se acomoda, tiene un par de entradas. Vamos a poner el primer tornillo. Ya quedó el primero. Vamos a colocar el segundo tornillo del lado izquierdo. Ya quedó. Vamos a apretar un poco más el primero para que quede firme la pieza. Ahí la tenemos. Y vamos a hacer lo mismo con el del lado derecho. Ya tenemos el tornillo en el desarmador. Vamos a acomodar la pieza y metemos el primer tornillo. Ahí ya tenemos listo el primer tornillo. Vamos a colocar el segundo del lado derecho. Ahora solo vamos a apretarlo un poco más. Ahí ya quedó firme. Vamos a apretar un poco más el otro.
Listo, hemos concluido el paso 1. Bien, en el siguiente paso que vamos a hacer es poner la pieza de esta manera, como se indica en el instructivo, y vamos a colocar el resorte aquí adentro. Después, este brazo de control lo vamos a poner de esta manera aquí. Como pueden ver, el resorte queda de esta manera. Ahora, ojo, aquí es muy importante. Nos indican que de un lado se tiene que poner un tipo de tornillo y del otro lado otro tipo. Y siguiendo el manual o el instructivo nos dice que el tornillo IM debe de ir de este lado y el tornillo JM va de este lado. Vamos a iniciar primero con el IM, pero primero vamos a quitar momentáneamente estas piezas. Ponemos el tornillo aquí y lo metemos a la rosca. Es un poquito difícil porque, como les había comentado, las partes metálicas no tienen la cuerda del tornillo definida. Es un proceso de meterlo lentamente para que se vaya haciendo la cuerda. Este ya entró, incluso ya pueden ver aquí que ya salió del otro lado, pero vamos a regresarlo un poco para que podamos meter la pieza. Entonces lo que vamos a hacer es meter la pieza de una vez, tratando de alinear el tornillo . Ahí va entrando. Lento pero seguro. La pieza ya está firme. Y ahora tenemos que cuidar que llegue al otro lado. Aún no lo hace para que quede bien la pieza. Ahí, como pueden ver, la pieza se acomoda sola. Ahí ya se alcanza a ver el tornillo del otro lado. Vamos a apretar un poco más. Tiene que ir saliendo del otro lado. Ahí lo podemos ver. Vamos a apretar un poquito más. Y de este lado vamos a poner el tornillo JM. Ya se despegó. No sé si por eso nos dieron otro destornillador, porque el primero empieza a perder el imán que tiene, pero todavía podemos trabajar con él. Entonces, de igual manera que hicimos en el otro lado, vamos a meterlo despacio, tratando de que entre recto, para hacer la cuerda en el metal. Ahí entró, pero se siente un poquito duro. Vamos a ver si logramos que entre donde debe de ir. Ahí ya entró, ya la pieza se siente firme. Vamos a continuar atornillando para que el tornillo, valga la redundancia, llegue hasta el otro lado. Bien, ahí el tornillo ya entró, se siente firme la pieza. Vamos a regresar el resorte en donde nos habían indicado que debe de ir, y queda de esta manera. Hace el resorteo. Vamos a apretar más este. Ahí veo que queda un poco afuera. Ahí entró el tornillo hasta el fondo. Sí le faltaba un poquitito. Vamos a apretar un poco más el otro. Ahí está.
Y de una vez le damos a este, no pasa nada. Y a este. Es el que habíamos puesto en otra entrega. Entonces aquí ya tenemos esta parte de esta manera. Bien. Ahora tenemos que poner la junta inferior en el extremo del brazo de control. Para esto también tenemos que alinear la pieza, como viene en la imagen, que es de esta manera y esta pieza va aquí. Ahora vamos a recuperar la llanta delantera izquierda que armamos en el fascículo número 3, fijándonos mucho en el instructivo, porque esta parte tiene que ir armada aquí, de esta manera. No sé si lo alcancen a apreciar, tiene que entrar de esta manera. Y estas dos piezas de aquí se tienen que unir con un tornillo KM. Entonces vamos a iniciar a ensamblar estas partes. Bien, para fijar estas dos piezas vamos a utilizar un tornillo KM que ya tenemos aquí. Ahora viene el verdadero reto de alinear perfectamente las dos piezas. Vamos a tratar, creo que sí lo podemos hacer. Incluso si apretamos un poco se podría sostener. De esta manera. Estoy tratando de centrar el agujero, pero como que no logro centrarlo bien. Ya se cayó el resorte, era de esperarse, porque lo estamos levantando de esta pieza. Vamos a meter el tornillo. A ver ahí. La pieza está derecha, vamos a meter el tornillo. También se siente un poquito duro, estamos haciendo la cuerda en la parte metálica. Vamos a apretarla un poco más. Ahí está entrando, ya se siente que agarró. Pero aún falta mucho, así que vamos a seguir apretando. Ahí ya está entrando, vamos a revisar el otro lado y sí, ahí vemos que brilla, pero aún no llega, entonces tenemos que seguir con este proceso de apretado. Yo no veo que vaya a haber algún problema en el que no se alinee. Pues listo, así nos queda la pieza. Entonces lo que vamos a poner es nuevamente el resorte. Debe de ir de esta manera y por consiguiente aquí tiene que ir algo que cierre esto. Vamos a ver qué es lo que sigue. Bien, ahora vamos a armar lo que es la suspensión delantera con el cabezal del amortiguador, que son estas dos piezas, y las vamos a unir con un tornillo denominado KM. Que ya tenemos listo. Entonces nuevamente vamos a alinear las piezas. Yo creo que ahí está. Ahí entró una parte, vamos a apretar un poco más. El tornillo debe de entrar en esta de acá. Esta parte de estar alineando las piezas es bien complicado. No, la siento ya muy dura. No veo que esté, o no siento más bien que esté... No siento que esté entrando. Incluso el tornillo se ve chueco. Vamos a sacarlo, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar el tornillo al 100% y vamos a tratar de meterlo para que pase primero hasta el otro lado, para que agarre cuerda. Ahí entró, vamos a ver si llega hasta el otro lado.
Ahí está duro porque estoy haciendo la cuerda del otro lado. Incluso vean cómo se me pusieron los dedos, todos rojos. Están muy pequeñas estas piezas. Ahí ya pasó al otro lado, no lo he apretado todo. Vamos a intentarlo. Ahí, ahora vamos a sacarlo, ya tenemos lista la cuerda. Listo, entonces ahí vamos a intentar nuevamente alinear estas piezas. Vamos a aflojar un poco más. Esta pieza entra dura, no entra suave como pensaríamos que debería. Ahí está entrando. Vamos a seguir apretando esta parte. Ahí se ve, parece que ya está alineada. Vamos a seguir apretando un poco más. Está muy duro esto. Vamos a apretar mejor de arriba hacia abajo para tener más fuerza. Bien amigos, ya que terminamos de armar la junta superior de la suspensión con el cabezal del amortiguador, el siguiente paso es ponerlo aquí. Para esta parte ya tenemos que poner el resorte, que iría de esta forma, y esta pieza que acabamos de armar tiene que entrar de esta manera y también tiene que ir alineada. Este proceso de alinear piezas se me hace algo complicado. Para unir las piezas vamos a usar un tornillo KM. Como lo hice en ocasiones anteriores, primero voy a meter el tornillo para tratar de hacer la cuerda. Así cuando lo metamos sea un poquito más fácil de atornillarlo. De por sí está colocado en una posición no muy cómoda. Y todavía la pieza no tiene rosca y está muy duro. Entonces realmente se hace muy complicado el proceso. Entonces vamos a ver. Aquí ya lo estoy poniendo, le estoy haciendo la rosca, despacio. Vean, está muy duro, le estoy dando fuerte y solo estoy metiendo esta parte, ni siquiera estoy alineándolo. Me voy a apoyar aquí para poder hacer un poco de fuerza hacia abajo y ayudarle. Ahí ya llegó al otro lado, vamos a seguirle. Es que de verdad amigos, está muy duro. Los dedos se lastiman mucho como pueden ver. Ahí ya llegó justamente a la orilla, pero no ha pasado al otro lado. Vamos a seguirle dando. Ahí ya pasó la puntita, vamos a darle un poco más. Ahí como que ya pasó, ya se suavizó, ya se siente suave, ahí está. Vamos a darle todo hasta que llegue a la orilla, ahí está. Y vamos a regresarlo. Y vamos a hacer el mismo proceso del otro lado. Que sería aquí. Ahora, para el tornillo nos indican que va de este lado hacia acá. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con nuestra pieza.
Apretamos el tornillo, ahí pasó rápido y llegó bien. En teoría ya todo está listo, no debemos de tener problema. Y ahí se nos quedó pegado el tornillo. Y ya no sale el tornillo. No es posible, amigos. Ya vi qué pasó. Esta pieza no tiene cuerda. Entonces se quedó ahí atorado. Veamos si lo podemos sacar. Girando y utilizando la uña para levantarlo. Y ya salió. Increíble esto, ¿verdad? Por esto es el auto increíble. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Pero bueno, ya dejamos ahí el tornillo. Vamos a colocar nuevamente el resorte aquí, dentro de esta pieza. Ahí lo tenemos. Y aquí va a venir lo interesante. Vamos a meter la pieza aquí arriba. La alineamos. Vamos a ver hasta dónde entra. Hasta aquí realmente. Comenzamos a apretar. Hasta ahorita no hemos sentido duro, por lo que supongo que va alineado. Ahí ya casi llegamos al otro lado. Y pues, por fin, amigos, parece que pudimos poner una pieza sin ningún problema. Ahora vamos a apretarla un poco más. Ahí ya se encuentra bien firme. Y aquí podemos ver cómo gira nuestra llanta. Gira de esta manera. El resorte está ahí fijo. Esto creo que va un poquito así. Tenemos que este es el lado izquierdo. Yo creo que va así. Bien, ahora vamos a colocar los pivotes de refuerzo, que de acuerdo al manual debemos de tener la pieza en esta posición. Tomamos el primer pivote, lo colocamos aquí. Estos solo van metidos a presión, no requieren de ningún tornillo. Vamos a colocar el otro. Este está un poco más duro, pero ahí está. Y este nos queda, se zafa esta. Más adelante van a quedar fijos con un tornillo que vamos a poner, pero por el momento queda de esta manera. Bien, amigos, ahora vamos a colocar el larguero delantero izquierdo, que es el que armamos en el fascículo anterior. Y de acuerdo a como se muestra en la guía de armado, esta pieza la tenemos que colocar así, de esta manera. Y el larguero va aquí. Aquí ya tenemos que los tornillos coinciden. Aquí tenemos un tornillo de este lado y el otro tornillo aquí para el pivote. Entonces iría así. Si lo volteamos se va a ver de esta manera. Ok, amigos. Y para colocarlo necesitamos unos tornillos KM y GM. Bien, amigos, ahora vamos a apretar esta pieza, que está un poquito más complicada porque nos dice que tenemos que meter un par de tornillos a través de estos agujeros. Entonces vamos a intentar hacer el primero. Tenemos que tener una buena visibilidad aquí. ¿Tendré suerte? Se me giró el tornillo. Vamos a ver. En el segundo intento se me volvió a mover el tornillo. Parece que sí. El tornillo se quedó en la rosca, pero se me zafó el destornillador.
tiene que salir por el otro lado. No, definitivamente no lo logré. Me parece que este paso lo hubieran puesto antes, porque sí está complicado hacerlo desde aquí. En verdad no creí que tuviera partes tan complicadas de apretar. Ahí está, se me zafó el tornillo al final porque nunca logramos que entrara correctamente. Vamos a intentarlo nuevamente, a ver cuántos intentos nos va a llevar lograrlo. Parece que por fin ya. Parece que sí está entrando este. Ahí entró. Se ve muy bien. Ya lo tenemos agarrado. Aquí ya se ve la puntita. Vamos a apretarlo un poco más. A ver si logramos al menos atinarle. Ahí está. Vamos a poner el otro tornillo. Igual como se dice, si ya se pudo uno, pues podemos poner otro. Solo tenemos que poner la pieza en el ángulo apropiado para poder ver. Ahí entró. Parece que lo logramos. El primero se nos complicó y parece que el segundo fue a la primera. Qué curioso, ¿no? Así pasa, amigos. Ahí está. Ahí lo tenemos. Queda de esta manera. Y así es como nos queda armado. Como ven, ya está empezando a tomar forma. Así, amigos, quiero agradecerles por haber llegado al final de este video, en donde armamos los fascículos 7 y 8. Espero que les haya ayudado en su proceso de armado. En esta ocasión, el video se alargó mucho, ya que el fascículo 7 nos dio mucha lata, y el 8, aunque no se complicó, también nos tardamos un poco. Hubo que alinear muchas piezas. Si no lo hacemos bien, se corre el riesgo de que se trasrosque la cuerda y ya no sirva, o que el tornillo también se vuelva inservible. Pero al final logramos nuestro cometido. Los invito a dejar su like y suscribirse al canal, ya que con eso nos apoyan mucho y no cuesta nada. Gracias a ustedes seguimos creciendo. Por favor, inviten a sus amigos que seguramente encontrarán algo de su agrado en este canal. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que tu niño interior te acompañe siempre.